Muy buenas a todos, yo soy Nelson Muñoz y el día de hoy les voy a hablar de la demanda de Scarlett Johansson a Disney. No hay lugar a dudas que la noticia de la semana ha sido la demanda de Scarlett Johansson en contra de Disney. Básicamente es una demanda de Scarlett Johansson considera que Disney le debió pagar más dinero por Black Widow y Disney está diciendo que no, nosotros ya te pagamos lo suficiente y eres mala persona por estar pidiendo más dinero en tiempos de pandemia. Esto es como se puede resumir a muy grandes rasgos, pero siento que hay un poco más de detalle que podemos sacar a partir de esta noticia. Porque esta demanda nos recuerda uno de los grandes problemas que la pandemia destapó en la industria de Hollywood, específicamente por las medidas que los grandes estudios tuvieron que tomar para poder seguir estrenando películas. Pero bueno, vamos por pasos. ¿Qué es lo que sucedió en específico? Básicamente, Scarlett Johansson alega que Disney le garantizó que Black Widow iba a tener un estreno única y exclusivamente en cines. Por lo que al momento en que Disney decide estrenar Black Widow en simultáneo en cines y en el Premier Access de Disney Plus, básicamente incumplió contratos y causó que ella lo que iba a recibir como pago de la película se viera perjudicado. Ahora, ¿por qué en específico pasa esto? Porque cuando uno piensa en cómo gana dinero los artistas, los actores y los productores, los directores de Hollywood, lo lógico sería pensar que llega Warner, llega Disney, llega Paramount, llega cualquiera de esos estudios, le da un cheque de no sé cuántos millones de dólares al actor famoso de turno y listo, actúa en la película. Y no, eso normalmente no pasa siempre porque depende del caso, depende del actor, depende de la película, depende de un montón de factores. Pero en muchos casos lo que los actores o directores hacen es que no tanto es que les paguen una cantidad fija de dinero, sino que les prometen un porcentaje de la taquilla. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, vamos a darnos agarrar un ejemplo usando cifras completamente al azar. Digamos que tienes a Robert Downey Jr. trabajando en Avengers Endgame. Y él tiene dos opciones, o le pagan un cheque por 10 millones de dólares, por decir un ejemplo, no digo que esto es lo que le paguen, estoy sacando estas cifras completamente al azar, pero digamos que entonces, tiene la opción que le paguen 10 millones de dólares de sueldo por estar en la película, o 2,5% de la taquilla mundial de la película. A simple vista uno diría que lo más lógico es aceptar los 10 millones de dólares y trabajar en la película. Hasta que te das cuenta que Avengers Endgame, haciendo 2.000 millones de dólares en recaudación mundial, convierten esos 2,5% de la taquilla, que suena poco en un comienzo, en 50 millones de dólares. Y estoy sacando cifras completamente al azar. Seguramente estos porcentajes son mucho mayores o tal vez menores. Yo qué sé, tal vez 5 o 10% de la taquilla, no tengo idea. El punto es que para un actor, estando en una película que tiene un estreno en cines, que recordemos normalmente antes de la pandemia, las películas tenían un periodo de exclusividad de 3 meses aproximadamente en cines, antes de poder salir en DVD, Blu-ray y en servicios como iTunes, Amazon o otros servicios de streaming. Básicamente este modelo de negocio les garantiza, si la película es exitosa, un cheque bastante gordo por participar en la película. Y además de que es un buen incentivo para tratar de que la película sea un éxito. Entonces, estos porcentajes también entiendo pueden variar. Estaba leyendo un caso hace rato de un actor que es el que participó en una de estas películas de, creo que Olympus, la caída de la Casa Blanca, que también está demandando al estudio por cuestiones de pago de esa película. Y se podía ver que lo que le había prometido en ese caso era, bueno, tienes un sueldo, una cantidad fija que te damos, más un porcentaje de la taquilla en Estados Unidos,
de X porcentaje, pero si la película consigue más de, no sé, 80 millones de dólares, ese porcentaje aumenta a tanto. Y si en la taquilla mundial se consigue más de no sé cuántos millones de dólares, el porcentaje entonces también va a variar. Entonces, más o menos así son los contratos en Hollywood. Pero en cualquier caso, el punto es que para que esto funcione, tiene que haber estrenos en cines. Y aquí está el problema en cuestión. El último año, todos ya sabemos, estuvo el tema de la pandemia, no hubo cines, no hubo estrenos, no hubo taquilla, no hubo nada. Entonces, yo me imagino que los estudios, Warner, Disney, Universal, todos estos estudios, al igual que las cadenas de cine, esperaban que cuando la cosa comenzó allá por marzo del año pasado, esto fuera, bueno, tal vez un mes, tal vez 2 meses, a lo sumo 3, podemos resistir. Cuando la situación empezó a llegar al año, ya la cosa empezó a ponerse seria. Y los estudios tuvieron que ponerse creativos para poder estrenar algo y ganar algo, porque ganar algo es mejor que no ganar nada. Y esto ha creado obligado a ver en Hollywood, por lo que yo veo, a ver que durante al menos el corto a mediano plazo las películas van a generar menos dinero de lo que generaban antes de la pandemia. En este instante es difícil que una película vaya a conseguir $1.000 millones en taquilla. Tiene suerte si llega a la mitad de eso en este instante. Ahora, por esto es que los estudios de cine empezaron a buscar fórmulas nuevas para estrenar sus películas. Creo que Universal fue la primera el año pasado haciendo inicialmente un estreno inmediato en servicios como iTunes. Creo que era alquilar la película en iTunes por un precio mayor al normal, pero directo allí en iTunes sin pasar por el cine. Y después de que las cadenas de cine protestaron, lo cambiaron por un periodo de, bueno, creo que al mes o a las 2 semanas o al mes de salir en el cine sale en iTunes, por decir un ejemplo. Ya cuando la pandemia empeoró, muchas películas fueron directo a iTunes, a Amazon, a Apple TV. Estaba viendo, por ejemplo, que ya Apple TV, por ejemplo, tiene una película de Tom Hanks que originalmente iba a salir en cine y que Apple lo compró cuando llegó un punto en que el estudio ya no podía seguir esperando y tenía que ganar dinero. Lo mismo con una película de Tom Holland, el que hace de Spider-Man, también se fue para Apple TV. Ahora, el problema de esto es que hay actores que directamente no ganaron nada, porque eran actores que habían decidido, bueno, ¿saben qué? Yo no voy a cobrar sueldo base, lo único que voy a cobrar es el porcentaje de taquilla de la película. No hay estreno en cine, no hay taquilla, no hay sueldo. Y entonces terminaron trabajando prácticamente gratis. Entonces, esa es la primera molestia que hubo. Pero la siguiente molestia que hubo en Hollywood fue el estreno en simultáneo en, por ejemplo, HBO Max, que en el caso solo en Estados Unidos tiene estreno en HBO Max y en cine en las películas de Warner, o en la Premier Access de Disney Plus. Y siento que el problema de todo este asunto de la demanda de Scarlett Johansson contra Disney surge en este punto, porque, como dije, estamos en un momento en el que las películas van a generar menos ingresos. Eso es un hecho. Creo que todo el mundo que trabaja en Hollywood y todos los que medio sepan de películas saben que eso es inevitable en el corto plazo, porque con todo y que ya hay vacunas, la gente tiene miedo de ir a los cines. Yo fui a ver la película de Black Widow en cine y la sala estaba a medias en la semana de estreno de Black Widow. Entonces, la mitad de la gente por lo menos todavía tiene desconfianza a ir a los cines. Y está el hecho de ciertamente las películas el estreno en simultáneo en streaming, en Disney Plus y en HBO Max, hace que mucha gente también diga, no voy a ir al cine, puedo ver en la comodidad de mi casa. Y en el caso de los países menos desarrollados, seguramente este estreno simultáneo hace que sea más fácil piratear y mucha gente lo piratea directamente en sus casas. Pero entonces el problema en cuestión está que esta fue una decisión unilateral de los estudios. Una cosa es saber actores, directores, productores y estudios que van a generar menos dinero en películas, y otra cosa es que la solución que aplique el estudio sea: yo decido estrenar en simultáneo en mis servicios de streaming y ustedes aguantan. Y ese es el problema,
Solo el año pasado, cuando HBO Max, Warner anunció el estreno en simultáneo en HBO Max, hubo muchos directores, muchos actores que protestaron y que enfurecieron ante la medida. Por ejemplo, recuerdo a Christopher Nolan, que criticó la medida. A Patty Jenkins directamente le pagaron una compensación junto con Gal Gadot para que básicamente ellas no protestaran con el estreno en simultáneo de Wonder Woman 84 en HBO Max. Y entonces ese es el problema, la imposición de una decisión de los estudios que hasta donde se ha podido evidenciar no trataron de llegar a una solución acordada con los actores y los directores, con los que hacen las películas, básicamente. Y esa es la molestia que tiene personas como Scarlett Johansson. A esto se suma que esta imposición unilateral de los estudios lo hacen seguramente porque además de la necesidad de estrenar películas es un hecho, pero también para posicionar los servicios de streaming, para posicionar Disney Plus, para posicionar HBO Max, para posicionar a Amazon, para posicionar a Apple TV. Entonces, estas grandes empresas se están beneficiando para potenciar sus servicios de streaming y los actores y los que participan en estas películas no le ven fruto al trabajo porque, como dije, ganan porcentaje de la taquilla. Si no hay taquilla, no hay sueldo. Entonces, esto lo que demuestra es que lo que hizo la pandemia fue adelantar algo que tarde o temprano iba a pasar, porque el avance de la tecnología y el simple deseo del público de poder ver las películas donde quieras y cuando quieras, iba a terminar cambiando la forma de ver películas. Porque sí, yo conozco gente que le encanta ver películas en cine, que no se imaginan lo bueno que es ver una película en una pantalla IMAX con sonido surround 7.1, muy bonito, todo espectacular. Pero hay momentos en los que yo lo que quiero es ver en mi pantallita de mi celular, todo simplón, en la comodidad de mi cuarto, mal iluminado, una película sin muchas complicaciones. Entonces debería ser decisión mía cuándo, dónde y cómo ver una película, no decisión de un estudio, ni de un director, ni de un actor, ni de nadie. Entonces, lo único que hizo la pandemia fue adelantar los tiempos. Entonces, y forzado, creo yo, a que se tenga que encontrar una manera nueva de distribuir los ingresos de las películas. Una nueva forma que tiene que ser negociada entre los estudios y los que hacen las películas, de nuevo, los directores, los actores, los productores, porque el problema en todo este asunto, en toda la demanda entre Scarlett Johansson contra Disney, en última instancia no es solamente el dinero, es eso de que no se llegó a una solución acordada que trate, al menos simule tratar de beneficiar a todos los involucrados. Es una decisión que solo beneficia a los grandes estudios que quieren ganar algo, que se ahorran dinero, el dinero que tendrán que pagar a los actores y posicionar sus servicios de streaming. Entonces, y una de las pocas personas que podía iniciar esta pelea precisamente es Scarlett Johansson, porque ya su personaje de Black Widow está finita en Marvel, no va a trabajar más en Marvel, por lo menos hasta donde sabemos, y con esta demanda seguramente cualquier posibilidad acaba de morir. Entonces, como no tiene ya responsabilidades con Disney, era una de las pocas personas que puede decir, bueno, voy a demandar a Disney a sabiendas de que probablemente nunca más la van a contratar. Entonces, una cosa es ella, pero quién sabe qué caja de Pandora puede terminar abriendo, porque ya hay rumores de que, por ejemplo, Emma Stone, quien fue la protagonista de Cruella, también está pensando en demandar por el mismo tema de el estreno en simultáneo de Cruella en Disney Plus y en cines causó que ganara menos dinero de lo prometido. Entonces, y eso sí dolería un poquito más a Disney porque Cruella se supone va a tener una secuela y es difícil hacer una secuela si la protagonista de la primera no está. Entonces, ya veremos qué termina pasando. Lo único seguro es eso. Estudios y los que hacen las películas tienen que llegar a una solución acordada, porque si no va a ser difícil ver qué va a terminar pasando en el futuro. Las decisiones impuestas de este tipo nunca sientan bien, y en una situación tan problemática como la que tiene ahorita la industria de Hollywood, de que tienes películas que costaron $200 millones y
pensando que ibas a ganar entre 500 y 1000 millones y ahorita si tienes suerte si llegas a la mitad de eso, en una época de vacas flacas básicamente para Hollywood y que va a durar al menos un año o dos y quién sabe cuánto más, tú no puedes llegar a soluciones impuestas de forma unilateral creyendo que los otros no tienen derechos o no van a protestar. Entonces, si queremos que haya películas que sigan teniendo la calidad que dan los grandes actores y los grandes directores, los estudios tienen que llegar a alguna solución acordada y no simplemente decir yo decido y usted se aguanta. Ya veremos qué termina sucediendo en este caso. Lo único seguro es que esta no ha sido una semana aburrida de la industria del entretenimiento. Espero que les haya gustado mi opinión sobre este asunto. Los invito a suscribirse a mi canal, a hacer clic en me gusta, en la campanita para recibir las próximas notificaciones de lo que yo haga. Yo siempre estoy hablando de cosas de la cultura geek, películas, videojuegos, series de animación, últimamente libros, cómics, si surge la oportunidad. Entonces, espero que les haya gustado mi video. Si es así, muchas gracias. Espero que pasen un buen día y hasta pronto.